Qué gusto que podemos estar nuevamente reunidas para estudiar la palabra de Dios. Gracias por conectarse. Es un gusto el poder saber y ver que se han estado conectando, que han estado ahí presentes. Veo que se conectan, pero me gustaría mucho si ustedes tienen oportunidad de poner un like o también de escribirme algo. Para mí sería de gran bendición el poder responder a través de los mensajitos, y cuando ustedes lo hacen también ayudan a que otras personas también les llegue el estudio que hemos estado comenzando. Ya estamos en nuestra semana 6 de nuestro estudio. Estamos en esta serie que se llama, ah, ya se me fue el nombre, la serie se llama Discípulos en el Huerto de Sabiduría. Y el día de hoy vamos a estudiar Fructifica en bondad. Ya hemos estado viendo el fruto del Espíritu y hemos estado estudiando cada una de las virtudes que podemos encontrar en el fruto del Espíritu cuando nos mantenemos conectadas al Espíritu Santo, y cómo el Señor nos va poniendo nuevos retos y nos ha estado hablando de manera muy especial al corazón. Y el día de hoy que tenemos el fruto de la bondad, me gustaría que comenzáramos con la lectura de un versículo bíblico que viene en el Salmo 118:1, y mi hermana Nadia nos va a ayudar a leerlo para poder comenzar este estudio el día de hoy. Claro. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén, porque para siempre es su misericordia, porque Él es bueno. No, no nos queda más que pensar que realmente es cuando nosotros nos enfocamos en Dios, podemos darnos cuenta que Él es la esencia de el ser bueno, ¿verdad? El modelo de bondad que nosotros podemos encontrar por excelencia, lo encontramos en nuestro Señor Jesús. La bondad de Dios sobreabunda cualquier otro tipo de bondad que nosotros pudiéramos imaginar. Podemos pensar en lo que significa la palabra bondad, ¿verdad? Bondad, pues puede ser bueno, puro, recto, correcto, honorable. Podríamos decir muchísimas palabras, pero cuando nosotros pensamos en la bondad, no nos queda más que voltear a ver a Dios. No nos queda más que pensar que si tenemos un modelo que seguir, ese sería nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pensando en el fruto del Espíritu, nos damos cuenta que eh, yo, yo soy parte de esa demanda, ¿no? El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, yo soy parte de esa rama, pero yo necesito dar fruto. Entonces, si el Señor está demandando de mí que yo dé fruto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues aquí está diciendo, cuando hablamos acerca de la bondad, eh, no podemos más que pensar que la bondad no es nada más portarse bien, es mucho más que solo portarse bien. Ser buena es ser alguien que está dispuesta a dar sin recibir. Es ser alguien que piensa en las necesidades de los demás, que incluso se olvida de sí misma para servir a los demás. Ahora, eso es ser bueno, ¿no? Pero bondad, ¿qué significa la bondad? Bondad sí habla de ser generoso, porque alcanza más allá de solamente dar de lo que me sobra, ¿verdad? Sino que una persona bondadosa está dispuesta a darse a sí misma. La bondad va mucho más allá de la justicia, más allá de lo que es correcto legalmente, más allá de lo que es, este, de lo que significa nada más hacer lo que me toca. Significa que puedes ir más allá de la milla que te están pidiendo. Ser buena es más que portarse bien o ser una persona justa que hace las cosas bien y nunca desobedece las reglas. Pues eso casi, casi le tira a la perfección, ¿verdad? Pues no, realmente ser buena es dar lo que se necesita y lo que va a beneficiar
y va a edificar y va a bendecir a otros. La diferencia que nosotros podemos encontrar en cuanto nada más la bondad y ser bueno, tiene el sentido en que la bondad es cuestión de carácter. Cuando estuve estudiando este tema, me pudo encantar el darme cuenta de todas las cosas que Dios me estaba diciendo con respecto a lo que Él demanda de mí, porque la bondad habla exactamente de quién soy. Justamente esta semana hemos estado hablando de ese discipulado que, que significa estar tan cerca del Señor que me permite mostrar quién soy. Es una situación, cuando hablamos de la bondad, estamos hablando de algo que es interno, no puede ser algo superficial. La bondad, nosotros no la creamos como, como si fuera una actuación o por experimentar algo, sino que tiene que surgir de adentro de nosotros, tiene que ser desde el interior que se da la bondad. Este, ¿Por qué? Porque la bondad es esa transformación que nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos realizar como por nosotros mismos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la benignidad y vamos a ver la diferencia, y bueno, más bien no la diferencia, sino que nos podemos dar cuenta de que tanto la bondad como la benignidad están íntimamente relacionadas. En realidad, cada una de las virtudes que hemos estado estudiando a través de estas 6 semanas, es bien lindo y bien especial poder darnos cuenta que todas están ligadas, que todas van como de la mano, eh, todas están relacionadas. Y podemos darnos cuenta que entre la benignidad y la bondad hay una relación muy, muy profunda. Pero sí hay una diferencia. Cuando nosotros estudiamos la benignidad la semana pasada, hablábamos que implica qué es lo que yo voy a hacer o la manera en la que yo actúo. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Estuvimos hablando que demanda de mí el no nada más ser como una silla. Bueno, ese ejemplo no lo di, ¿no? Pero, por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos que está la ley de cobre. ¿Qué dice la ley de cobre? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Eso, pues hasta una silla lo hace, ¿verdad? La silla no le hace mal a nadie, es más, te sientas en ella y hasta, pues, sabes que no te va a tirar, ¿verdad? Pero la regla de oro, que es la que nos demanda el Señor Jesucristo, dice, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. El Señor sí demanda que nosotros le pongamos acción a lo que nosotros creemos y en quien creemos. La bondad es diferente a la benignidad. La benignidad entonces es hacer y actuar, pero la bondad es el ser. ¿Qué se refiere esto? Es desde adentro, es decir, que la bondad es el origen de la benignidad o que la benignidad es la bondad puesta en acción. Cuando nosotros pensamos de esta manera, nos puede quedar un poco más claro el pensar que la bondad es ese carácter energizado que se expresa en buenas acciones. ¿Qué significa? Que es intencional, es decir, que nace de adentro, pero toma acción. Esto quiere decir que lo lleva a la práctica. La palabra en el original griego que se traduce en este versículo que hemos estado estudiando de Gálatas 5, 22 y 23, la palabra bondad que aparece en estos versículos viene del original agatsosune, eh, Asosune. No sé bien cómo se pronuncia, pero a veces lo ponen con TH y a veces lo ponen diferente, ¿verdad? Pero la esencia de esta palabra me pudo encantar, porque esta palabra denota una bondad que es efectiva. No nada más es efectiva, es activa. Es una bondad que es intencional. Incluso se puede decir en los comentarios que estuve estudiando y también en un estudio que estuve escuchando,
dice que incluso es agresiva. Agresiva no que sea mala, ¿verdad? Sino agresiva es que lo hace con tanta intención que, que lo hace demasiado activa. O sea que de mi cuenta corre que pasa, ¿no? Eso es lo que la hace agresiva, porque es así, o sea, de mi cuenta corre que yo me voy a comportar de esta manera. Es como esa esencia que me, que, que me hace ser lo que soy por lo que creo. Eh, Hemos estado hablando últimamente respecto a eso, ¿verdad? De lo que Dios demanda de mí. Y no nada más es lo que Dios demanda de mí. De hecho, hemos estado estudiando que lo que yo creo, más bien, en casi el 100% de mi diario vivir, se va a denotar en mis acciones. Lo que yo creo forja quién soy en los momentos difíciles, forja quién soy en los momentos en los que tengo pruebas, eh, en los momentos en los que tengo una confrontación. Es allí en donde se debe de notar en quién creo. Es allí en donde se debe de notar la intencionalidad que yo le quiero dar al hacer las cosas. Es muy importante, es bien importante la acción y demanda que no nada más sean como esos actos bondadosos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien comparte algo, pero después nos damos cuenta que el motivo realmente era que todos lo voltearan a ver. Por ejemplo, ahora en esta época sabemos que se regalan muchas despensas y se regalan muchas ayudas económicas y que yo te prometo que cuando yo esté, vas a ver que vas a tener todos tus medicamentos, ¿verdad? Pero nada más está porque quieren recibir algo, ¿verdad? Quieren un voto, quieren que alguien levante la mano por ellos y entonces esa bondad realmente no es bondad, es algo que la motivación es incorrecta porque realmente no se está haciendo por bondad. Resulta que cuando hablamos nosotros del concepto bíblico de la bondad, resulta inmensamente profundo y su uso viene siendo como un poquito más restringido, porque el concepto superficial en el que este mundo entiende la palabra bondad en el concepto de Dios es completamente distinto, es completamente más allá de lo que la mente humana puede percibir como bondad. ¿Por qué? Porque la bondad es la esencia de Dios mismo, quien se dio a sí mismo para rescatarnos a ti y a mí del infierno, porque por la fe en que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Y no nada más eso, al ser reconciliados también somos adoptados como sus hijos, como sus hijas. Y aparte de eso, tenemos una promesa hermosa de que Él quiere entregarnos la salvación. Él quiere abrirnos las puertas del cielo para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna y disfrutar de la plenitud de vida desde el momento en el que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. No necesitamos que llegar al cielo para empezar a disfrutar de la plenitud de vida. Necesitamos tener comunión con Dios para comenzar a tener vida plena, vida en abundancia. Entonces, la bondad es ese carácter energizado que se expresa con buenas acciones. Y esto a mí me pudo encantar, porque realmente nos damos cuenta de que en las escrituras la palabra bondad implica no solo exhibir una conducta correcta, sino que también nos anima a evitar lo opuesto. ¿Qué es evitar lo opuesto? Pues sí, evitar el mal. La bondad es santidad puesta en práctica. Esa frase a mí me pudo encantar. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros eh, nos disponemos en las manos del Señor y le pedimos que Él obre en nosotros, que Él
haga su trabajo en nosotros. Entonces le estamos pidiendo, Señor, quiero ser tu hija en el lugar en donde yo esté. Ayúdame a ser ejemplo de lo que tú has hecho en mí. ¿Cómo es que una mujer tiene el fruto de la bondad? Bueno, pues creo que hay algunas características que nos pueden ayudar a pensar eh, qué ¿cuáles son esas características, esas virtudes que hacen que se denote el fruto de la bondad en mi vida? Y pensando en esta lista, yo creo que una mujer que puede dar el fruto de la bondad es una mujer que tiene una conciencia limpia. No significa que tiene una conciencia limpia porque no ha pecado, sino porque a pesar del pecado, tiene la responsabilidad de decirle, Señor, me equivoqué, me arrepiento, tómalo, haz de mi vida lo que tú quieras, límpiame, transfórmame. Tenemos esa capacidad de tener esa comunión íntima con el Señor para darnos cuenta de en qué momento nos estamos equivocando, en qué momento no estamos haciendo lo correcto. Otra virtud que también se denota con la bondad es que una mujer que da el fruto de la bondad tiene gozo en su interior. Hemos estado hablando acerca del gozo, ¿verdad? De ese gozo que a pesar de las pruebas, no hay nada que nos lo pueda quitar, porque no significa una felicidad superficial, significa que yo sé en quién he creído y que el, el saber en quién he creído también me da paz, me hace saber que no estoy sola, me hace saber que, que Él está conmigo. Una persona que da el fruto de la bondad también es una persona que es confiable. Eh, y creo que sería importante que de vez en cuando nosotros nos preguntáramos, ¿yo soy confiable? ¿La gente podría acercarse a mí? Fíjense que esta semana estaba yo platicando con una persona y, y esa persona me dijo, bueno, pero pues ya lo platicaste con esa persona, pero pues seguramente ya al ratito pues su esposo lo va a saber. Y yo dije, ¿te puedo decir algo? Me queda completamente claro que lo que yo le dije, de allí no pasa. O sea, yo tengo tanta confianza en esa persona que yo dije, no, de allí no va a pasar porque la verdad es que hay personas que son confiables, que son confiables porque sabes que están en el Señor. Este, una mujer que te demuestra esa confianza, seguramente es porque está reflejando y dando el fruto del Espíritu en ella. También otra característica de una mujer que muestra bondad se refleja no nada más en acciones, sino en el rostro. Refleja en su rostro bondad. Déjame decirte, la bondad se manifiesta aún en nuestros gestos no verbales. La manera en la que sonreímos, la manera en la que escuchamos con atención, la manera en la que respondemos con mansedumbre. Uy, a veces es difícil, ¿verdad? A veces ni siquiera respondemos con un tono de voz que sea agradable. Déjame decirte que eso también es parte de el fruto de la bondad. No nada más decir, ay, estoy trabajando en el fruto de la bondad. Pues probablemente también el Señor demanda de nosotros que trabajemos con nuestro tono de voz, ese tono de voz que sea agradable, que no sea airado, que no sea impositivo. Hermanas, ¿qué les puedo decir? Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, no desmayemos. Justamente esta semana también, una de mis mentoras y amigas especiales, este, platicando con ella, ella me dijo, Ile, no te quiebres. Ay, esas palabras para mí esta semana fueron un aliento lindísimo, lindísimo, porque justamente estaba yo preparando este tema y acababa yo de escribir esto. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y después de eso me llega el mensajito de mi mentora y me dice, Ile, no te quiebres. Y yo acabo de escribir, no desmayemos. La verdad es que
Dios es muy lindo y tierno cuando nos está hablando al corazón. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de todo esto? Podríamos pensar en alguna fruta que nos gusta mucho. Por ejemplo, este, puedes pensar en una manzana. Bueno, yo no sé qué fruta sea la que a ti te guste, ¿verdad? Pero vamos a pensarlo como una conclusión de este punto. Piensa en una manzana. ¿Cuáles son las cualidades de una buena manzana? Yo creo que no nada más es eh, lo que puedes ver, ¿verdad? Cuando tú la miras, es como antojable, ¿verdad? Es de esas que dices, bueno, ya la tengo que agarrar. Y ya cuando la agarras, dice, ay, hasta la consistencia está agradable, ¿verdad? Pero después vamos a pensar en esa manzana, ¿verdad? ¿Qué sabor te deja cuando tú le das una mordida? Bueno, pues ahora pensando en la manzana, ya vamos a dejarla de lado. Ahora piensa, ¿qué sabor? Pensamos ya en el sabor de la manzana, ¿verdad? Ahora piensa, ¿qué sabor tienes tú cuando alguien le da una probadita a tu vida? ¿Esa persona podría recibir bondad de ti? ¿Manifiestas bondad? Vamos a pensar primeramente con tu familia y pensando en esto, ¿qué es lo que tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos recordarán de ese tiempo que pasaron contigo? Ay, a veces las preguntas directas son, son intensas, ¿verdad? ¿Qué, qué sabor estoy dejando cuando las personas prueban un poco al estar conmigo? ¿Cómo puedo yo llegar a ser una buena manzana, verdad? ¿Cómo puedo dejar un sabor agradable, un sabor dulce? ¿Cómo puedo permitir que lo que yo estoy dejando en los demás trascienda? Bueno, pues creo que lo primero que debemos hacer es reconocer que nosotros no somos buenos por nosotros mismos. Yo no puedo ser buena por mí misma. Fíjense que hay un versículo que viene en Jeremías 13:23 que es bien curioso. Aquí Jeremías está diciendo, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¡Ay! Este texto señala un elemento sencillo acerca de la naturaleza humana, y es que nosotros no podemos cambiar así nada más porque sí, ¿verdad? Nuestra naturaleza, aunque no queramos aceptarlo muchas veces y aunque no queramos, pues enfrentarlo, nuestra naturaleza es pecaminosa y muchas veces, la gran mayoría de las veces también es egoísta y muchas veces también no hay motivación para hacer el bien. Al respecto, Pablo expresa su decepción eh, de su vida en lo que él estaba viviendo en un momento de su vida. Eh, Pablo en una ocasión está escribiendo una carta y él demuestra que tiene una decepción, porque a pesar de que él tiene las mejores intenciones, reconoce que él mismo no tiene fuerza dentro de sí mismo para hacer el bien. Esto lo podemos encontrar en Romanos 7, del 18 al 21 y después del 24 al 25. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Él está reconociendo que tiene pues esa debilidad, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Cuántas veces nos pasa que sabemos que no está bien la manera en la que respondemos, que no está bien la manera en la que actuamos, que no está bien, pero aunque la sabemos y ya la tenemos estudiada, ¿verdad? Cuando me llegue a pasar algo, yo quisiera responder de cierta manera, pero me pasa y en el momento reacciono, ¿verdad? Y sale mi yo interior, ese que no me encanta, ese que no es lindo, que no es agradable. ¿Y qué crees? La gran mayoría de las veces pasa que ese yo que no me gusta sale con los que más amo, ¿verdad?
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y después en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Jesucristo, mi Señor. Él puede cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de actuar. La verdadera bondad solamente fluye de una vida que tiene relación con Dios y que está sometida a Él. Los seres humanos somos pecadores, lo sabemos, lo somos, pero Dios nos ha dado su promesa de que si nosotros nos entregamos a Él, si elegimos vivir en el Espíritu y no en la carne, podemos vencer y vivir una vida que pueda reflejar la bondad de Dios. La bondad es una virtud característica del fruto del Espíritu, es decir, no es algo que es superficial, no tiene que ver con los esfuerzos que yo haga, no tiene que ver con las poses humanas que yo ponga, ¿verdad? Porque pues por más maquillaje y por más linda que yo me vea, es mi reacción que van a ser del interior y es la esencia de lo que yo soy, porque es, veíamos lo que era la benignidad y la bondad, ¿verdad? La benignidad es lo que hago, pero la bondad es lo que soy. Eso debe ser parte de lo que soy, parte de mi esencia. Entonces, cuando nosotros podemos pensar que, pues, lo que emana de mí muchas veces no es lo correcto, debemos decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a ser ese utensilio en tus manos que esté dispuesto a que seas tú el que reaccione en mis momentos de debilidad, ¿verdad? Significa que una persona buena es aquella de quien la justicia, o sea, el hacer el bien, fluye de su carácter. Y este carácter es un carácter que es renovado por la devoción interna y el amor hacia Dios. Definitivamente, cuando nosotros podemos pensar en todo esto que hemos estudiado en Gálatas, ¿verdad? Que hemos estudiado que, pues lo importante que es la decisión que yo estoy tomando para dar fruto. Pero cuando me doy cuenta que para dar fruto necesito estar bien enraizada, necesito permanecer en el espíritu. Entonces nos damos cuenta que necesitamos tomar decisiones constantes, seguras. Eh, Fíjate que en este mismo capítulo de Gálatas 5, del versículo 16 al versículo 25 dice, digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo esa ley. Pero los que son de Cristo, he aquí la diferencia. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjense que esta semana, en los estudios bíblicos que tuvimos en nuestros grupos de oración, hablamos justamente de lo que significa seguir a Jesús. Y una de las cosas que el Señor nos dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y ahorita que estoy leyendo esto, me doy cuenta de cómo va todo relacionado, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa? Negarse a sí mismo, que no. Seguir al Señor significa negarse a sí mismo. Los que son de Cristo han crucificado
sus pasiones y deseos. Tu enfoque no está en tus deseos, tus pasiones, está enfocada en Él. Es negarse a uno mismo. Y después dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tome su cruz y sígame. Entonces, andemos por el Espíritu, ¿qué significa? Pongo mis ojos en el Señor y camino hacia donde Él me guía. El discipulado que nosotros estamos tomando justamente tiene ese nombre. Ven y ve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar tiempo con el Señor. Eso es lo que Él demanda de mí, tiempo conmigo. De hecho, cuando nosotros vemos lo que el Señor quería hacer cuando Él vino a la tierra, era estar con ellos. Él escogió a 12 para que estuvieran con Él, para que pasaran tiempo con Él. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Eh, yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido como ese anhelo de, bueno, yo creo que a todos nos gusta como ese tiempo en el que podemos estar solos, ¿cierto? Sí. Pero definitivamente hay momentos en los que decimos, no más, necesito pasar tiempo con alguien, ¿no? De hecho, la semana pasada hablábamos de lo importante que es para el ser humano vivir en comunión con otras personas. Creo que es esencial para la vida del ser humano que pueda mantener relaciones, pero no nada más mantener relaciones, sino relaciones saludables. Y lo más importante es que se mantenga eh, esa relación, pero la más especial es nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros podemos pensar en nuestro diario vivir, hay momentos en los que decimos, ay, pero ven, acércate, dame un abrazo, ¿no? Necesitamos ese abrazo, necesitamos estar cerca de esa persona. Eh, no sé, puede ser tu esposo, puede ser alguno de tus hijos, puede ser alguno de tus padres, puede ser un amigo que tenía mucho que no veías. Este, ese tiempo que puedes pasar con ellos, no, lo quieres cultivar y le quieres proveer la mejor tierra para que se fortalezca. Fíjate que hace un ratito una amiga mía vino a visitarme y me trajo estas lindas flores. Este, pero ella venía de lejos y entonces me dice, no traen agua. Y yo así como que necesitaba yo, me urgía ponerle agua a las flores. Y dije, no nada más les voy a poner agua a las flores, necesitan hielito porque el calor afuera estaba muy intenso. Y la verdad es que fue bien lindo. Cuando llegaron estaban un poquito cerradas y ahorita las estoy viendo y hasta están abriendo. La verdad es que, ¿qué necesitamos? Necesitamos cultivar nuestra relación con el Señor. Cultivar, echarle agua, si es necesario, échale hielos, ¿verdad? Nosotros no podemos producir el fruto de la bondad el 100% de nuestro tiempo, pero lo podemos producir si nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor. Tenemos que seguir sembrando para que el Espíritu haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Significa que nosotras tenemos que seguir buscando de Dios. Debemos hacerlo intencional. Debemos, como les decía hace ratito, no nada más es ser intencional, sino ser hasta agresiva, ¿verdad? Con tal de conseguirlo. Este, debemos dejar que Dios obre en nosotros, permitiendo que sus cualidades sean desarrolladas en nosotras y que el Espíritu de Dios fluya en nosotras. Eh, También el domingo pasado estábamos viendo lo que significa tener esa relación con nuestro Dios, ¿verdad? Yo conozco a Dios y lo empiezo a entender en mi mente, pero Él me proporciona vida. Y entonces, al Él proporcionarme vida, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que Dios permanezca en nuestra vida, de nuestro interior debe de fluir el Espíritu Santo. ¿Y qué significa fluir el Espíritu Santo? Pues que estamos dando fruto. Entonces, si hay algo que debemos hacer es sembrar para el Espíritu continuamente, para que la bondad sea expresada en nuestra vida, en lugar de que lo que aflore
sea nuestro viejo hombre, ¿verdad? Sea esas cualidades de mi viejo yo que deberían ir mermando y que se deberían de ir apagando. Si yo medito en aquellas cosas que no me van a beneficiar, como por ejemplo, si yo estoy pensando todo el tiempo en cosas que no traen bendición a mi vida, como envidia, celos, preocupaciones, temores, ¿qué es lo que voy a cegar a la larga? Pues voy a sembrar muchos malos frutos que van a aparecer en mi conducta y en mis relaciones porque la constante de mi pensamiento está enfocada en eso, en la envidia, en los celos, en las preocupaciones. Y entonces cuando yo platico con alguien, ¿qué va a salir? Pues va a salir la envidia, los celos, las preocupaciones, el temor. Todo eso es lo que va a salir. Pero cuando yo siembro para el espíritu, al meditar en su palabra, entonces te puedo asegurar que van a brotar buenos frutos, van a brotar esos actos de benignidad, esos actos generosos, esos actos que van a ser de beneficio a otros. También voy a poder decir que puedo vivir una vida moralmente pura según la santidad de Dios. Así es que yo, ¿a qué me quiero? ¿Qué es lo que yo me puedo llevar de esto? Pues Señor, permite que mi mente esté cautiva por ti, que mi mente sea renovada constantemente y que de esta manera, pues yo sea confrontada con aquellas cosas que no son correctas en mi vida y que me están estorbando. Entonces, de esta manera voy a decirle, Señor, permíteme ser humilde delante de ti. Ser buena significa reconocer y arrepentirme de mis pecados y dejar atrás lo malo. Hay un versículo en el Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué mejor manera para dar el fruto de bondad que pidiéndole al Señor que cree en nosotros un espíritu limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros? ¿Esto qué significa? Que le estoy pidiendo que mi mente sea transformada. Y para que mi mente pueda ser transformada, déjame decirte que sí, tenemos una herramienta que podemos utilizar, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Adentrarnos en los consejos que el Señor nos da a través de su palabra. Eh, Porque nosotros le conocemos. Efesios 5, del 8 al 10 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué buen reto, ¿verdad? Porque ya lo pasado ya se quedó atrás. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Qué lindo. Y después el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Después nos vamos un poquitito más adelante y en los versículos 17 y 18 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Aumentar nuestra confianza en Dios, creer que Dios va a hacer la obra de transformación en cada una de nosotras, saber que todo esto depende de Él, porque en otro tiempo, pues no había manera de que yo fuera buena, ¿verdad? Pero en el momento en el que yo le entrego mi vida al Señor, tengo una demanda. Ahora pues que soy eh, mas ahora sois luz en el Señor. Y aquí la demanda es, andad como hijos de luz. Qué gran demanda, ¿verdad? Nosotros debemos imitar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Pues, pues buscar lo que Dios pide de nosotros. Y qué mejor cosa que permanecer unidos a su palabra. Pero también algo que nos puede ayudar bastante es un grupo como este, ¿verdad? Un grupo de personas que están inspiradas y motivadas por la palabra de Dios. Júntate con personas buenas que inspiren, que motiven,
y que tengan como prioridad a Dios. Creo que es bien importante que nosotros podamos encontrar amigos que nos moldeen a Jesús, que podamos tener gente que nos señale a Jesús, gente cerca de nosotras que, que cada vez que nosotras las veamos, digamos, wow, hoy que estuve con ella, no podía yo dejar de ver la grandeza de Dios. Eh, Lo que nosotros debemos de hacer es no centrarnos en nosotras mismas, centrarnos en la voluntad de Dios. Elige beneficiar a otros. Ve más allá de tu propia necesidad, comodidad o conveniencia. Muchas veces, cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, entonces nos volvemos egoístas. Y entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Mejor da de ti misma, sé generosa. Eh, para ser generosas, nosotros lo que necesitamos es tener confianza en Dios, de que Él va a sostener nuestra vida, de que Él nos, nos sostiene, de que Él nos abraza, de que Él tiene en cuenta nuestras necesidades. Y entonces cuando mi enfoque está en que mi vida depende de Dios, entonces no voy a tener ningún problema en compartir con otros lo que Dios ha dado a nuestra vida, a nuestras familias. Definitivamente, lo que necesitamos hacer es disponer nuestra vida en las manos de Dios, porque somos hechura suya. Fuimos creadas en Cristo Jesús y no sé si recuerdan ese versículo que dice, porque somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me puede encantar ese versículo porque realmente me demanda a mí lo que yo tengo que hacer. Fui creada para buenas obras, no fui creada para cosas que deterioren, no fui creada para deteriorar a otros, no fui creada para menospreciar a otros, fui creada para buenas obras. Aunque no se puede decir que somos salvas por las cosas buenas que nosotras hacemos, se puede decir que como hijas de Dios, compradas con sangre, nosotras somos salvas a fin de que nuestra vida le pueda manifestar a otras personas buenas obras. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús provoca en nosotros. No por obras me voy a ir al cielo. Yo me voy al cielo porque Él pagó por mí. Pero cuando yo tengo esa relación con el Señor, cuando yo tengo esta comunión con el Señor, es algo que debe de salir naturalmente. El hacer cosas buenas. Jesús destacó que así como se conoce un árbol por su fruto, nosotras también vamos a ser conocidas por la clase de vida que nosotras hemos vivido o la clase que vivamos a partir de hoy. Así es que puedo decirte nuevamente, no te canses de hacer el bien. Cuando nosotros podemos pensar en lo que Dios demanda de nosotras, podemos decir, Señor, ayúdame a darle sentido a estos versículos que estoy aprendiendo. Podemos ser buenas en el sentido bíblico de la palabra, no buenas nada más en apariencia, sino buenas en el sentido de que nuestros corazones, nuestros motivos, nuestros hechos deben revelarle al mundo la realidad de que Dios existe, de que Dios está en mi vida y de que yo quiero servir al Señor. Esto, por supuesto, de lo que requiere es que muera mi viejo yo, ¿verdad? Morir al yo, negarme a mí misma, requiere de la disposición también de servir a otros. Requiere de una lucha diaria contra la carne y requiere de un corazón humilde, contrito y arrepentido. Cuando fracasamos, pues nos tenemos que doblegar delante del Señor y decirle, Señor, perdón, sí me equivoqué, pero podemos y debemos vivir la fe que profesamos. Probablemente nos vamos a equivocar, probablemente vamos
a errar al blanco, como hemos estado viendo, ¿verdad? Pero eso no significa que mi mirada no sigue puesta en el Señor. Cuando me doy cuenta de lo que la bondad demanda de mí, demanda que mis relaciones interpersonales cada día sean mejores, que las personas con las que yo tenga ese contacto puedan mirar a Dios. Eh, Cuando nosotros pensamos en que nosotras tenemos un Padre tan bondadoso que incluso hace salir el sol sobre buenos y malos, y que no nada más hace eso, sino que alimenta a las aves del cielo, que llena la tierra de sus beneficios, no nos queda más que pensar que además, por su bondad, Él cumple sus promesas. Ninguna de sus promesas se ha quedado sin cumplir. Él es fiel a su palabra. Y cuando nosotros sabemos y reconocemos que tenemos un Padre bondadoso, entonces nosotras deberíamos comportarnos como hijas de un rey. Deberíamos comportarnos y demostrarle al mundo quién es nuestro Padre. La Biblia nos exhorta a que nosotros imitemos a Dios. Haciendo esto, podríamos nosotras mostrar la bondad como un rasgo esencial de una mujer que es piadosa. Esta conducta puede, puede hacer que el evangelio sea, sea promovido, y que nosotras, y que, como les decía así cuando empezábamos, y de mi cuenta corre, que el nombre de Jesús nunca sea difamado. Porque déjame decirte que los ojos del mundo están sobre aquellos que decimos seguir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos están buscando al Señor. Ellos, cada vez que tú les compartes del amor de Dios, están con el ojo viendo a ver qué bueno hiciste, qué cosas hiciste mal, pero que lo que tú hagas les muestre a ellos el amor de Dios. Eso es algo que podemos lograr. Muchas veces es complicado, ¿verdad? Porque sabemos que las relaciones interpersonales a veces son complicadas, pero sabemos que el Señor tiene para cada una de nosotras algo que, que Él ha propuesto como un propósito en nuestra vida. Permítanme tantito, necesito estornudar. Perdón, y luego que no nada más es uno, son como cinco. Perdón. Bueno, este, fíjense qué curioso, ¿verdad? Cuando te entra polvito por la nariz, pues se nota que te entró polvito por la nariz porque sale el estornudo, ¿verdad? De la misma manera, cuando el Señor está en ti, tiene que desbordar lo que está entrando. Este, Nosotros debemos estar dispuestas a siempre reflejar bondad. Y sí me gustaría que en algún momento de nuestro diario vivir nosotras pudiéramos pensar, este, que es algo que nosotros debemos de realizar como una práctica diaria. Y este, yo te puedo decir, vale la pena que en algunas ocasiones nosotros nos preguntemos, ¿esto que está pasando en este momento, en esta relación que tengo con esta persona, la manera en la que estamos platicando, la manera en la que nos estamos este, ah, llevando esta persona y yo? Sí debemos de pensar, si yo hablo con esta persona y esto que estoy pensando, ahorita se lo digo a esta persona, ¿voy a reflejar bondad? Ah, y otra pregunta que sería bueno que nos hiciéramos, si yo digo estas palabras a esta persona, ¿voy a edificar su vida? Eh, y también piensa, ¿por qué traigo ese pensamiento ahorita y por qué tengo tantas ganas de decirlo en este preciso instante? ¿Estoy siendo motivada por el amor
Ay, a veces es difícil, ¿verdad? Cuando nosotras podemos pensar que muchas veces, cuando nosotras estamos motivadas por nuestras emociones, motivadas por nuestra crisis, motivadas por lo que está pasando alrededor, entonces probablemente sería mejor pensarlo dos veces y guardar silencio. Si el Espíritu te ha dado convicción de pecado, no te desalientes. Cristo es un Salvador suficiente. Su gracia nos transforma de gloria en gloria. Ahora mismo nosotras podemos decirle, Señor, ayúdame a ser una mujer que sea ejemplo, que pueda ser ejemplo de bondad. Esa mujer como la que se menciona en Proverbios 31, ¿verdad? Este, Fíjate que hay un versículo que dice que eh, viene en Santiago, creo que es Santiago 3:17. No sé si alguien se animaría a leerlo para, para que me puedan ayudar. Es Santiago 3:17 y antes de Santiago, no, sí, Santiago 3:17 nada más. Lo ¿Alguien me tengo. puede? Ah, espérame un segundito Ujú. para que pueda salir aquí. Muy bien. Ahora sí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Amén. Ese está muy lindo, pero no era el que yo necesitaba. Ah, Santiago Este, 3:17. sí, ese es Santiago 3:17, pero aquí Ajá, justamente nos está hablando de la sabiduría, ¿verdad? Porque muchas veces sí. nosotros eso es lo que necesitamos, pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para saber cómo actuar en mi diario vivir, qué es lo que debo responder, cómo me estoy dando cuenta si esto está siendo de bendición o al contrario, está siendo una piedra de tropiezo para las personas que están a mi alrededor. Este, Cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que Dios demanda de nosotros, es bien importante que nos fijemos que el Señor demanda de nosotros que, que su bondad sea conocida delante de los hombres. El pasaje es Filipenses, déjenme lo busco, porque no sé si es Filipenses 4 o Filipenses 3 que hemos estado hablando de este pasaje en los estudios anteriores. Justamente es despuesito de ese pasaje que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Si alguien lo tiene, es Filipenses 3 o Filipenses 4. Filipenses, perdón, Sí. Filipenses 4, Ajá. este, dice, después de regocijaos, es Filipenses 4:5, Sí. de la palabra del Señor, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Vieron ese versículo? Bueno, ese versículo dice, nuestro conocimiento bíblico sea evidente a todos los hombres, ¿no, verdad? La firmeza de nuestras opiniones debe ser obvia para todos los hombres. No, eso no dice el versículo. Nuestra inteligencia emocional sea conocida de todos los hombres. No, eso no es lo que dice el versículo. Dice vuestra gentileza. Y si vemos el contexto en el que fue escrito y el original, dice vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Después de decir regocijaos en el Señor siempre, otra vez, y dice que de esta manera la gente va a poder ver al Señor. ¿Qué es lo que quiere que se note? ¿Que sé mucha Biblia? ¿Que me sé administrar muy bien? No, lo que demanda de mí es que ellos puedan ver bondad en mí, porque esa es la esencia de Dios. Creo que la gran mayoría de las veces nos preocupamos por el por el que se note que sabemos o por el que se nota que lo estamos haciendo, que realmente hacerlo porque la gente pueda mirar al Señor. Aquí dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después dice, el Señor está cerca.
¿Por qué? Porque tú eres el reflejo de que el mundo pueda saber que el Señor está cerca, porque Él los quiere cerca también a ellos. Nuestro ejemplo de un Salvador se caracterizó por su humildad, la cual a nosotras nos lleva a la bondad. Podemos pensar en algunas cosas que nosotras debemos de hacer, y definitivamente creo que a lo que Dios nos está demandando en esta ocasión es que nuestras relaciones interpersonales mejoren. Probablemente tú tienes alguna relación interpersonal que necesita ser restablecida. Probablemente hay, eh, hay algo que el Señor está demandando de ti el día de hoy con respecto a, a algún detallito que tiene que trabajar con tu vida en cuanto a quién eres, ¿verdad? Porque todo esto de la bondad habla de mi identidad, de quién soy, ¿verdad? Y creo que es bien importante que nos quede bien claro quiénes somos en el Señor, lo que Él ha hecho por nosotras. Y entonces cuando nosotras sabemos quiénes somos, eso nos ayuda a reaccionar de la manera correcta, porque tus creencias van a demostrar quién eres en todo el sentido de la palabra. Déjame terminar con esta enseñanza que les he compartido en la semana a las hermanas. Este, en, Probablemente vas a decir, ay, qué fea historia, ¿verdad? Pero al final, cuando ya la escuchas completa, vas a decir, ah, no, pues sí, sí tenía razón. Fíjense que en alguna ocasión estaba una, una chica, una señora, que tenía viviendo en su casa a una persona que ella cuidaba. Ella la cuidaba todos los días, veía por ella, pero la relación entre ellas cada vez se estaba deteriorando más y más, y ella empezó a sentir, es que todo lo que hago está mal. Que si lavé los trastes, que el plato estaba sucio, que si serví la comida, que estaba fría, que si le calenté la comida, que estaba caliente, que si estaba salada, que si estaba muy dulce, que si, bueno, todo, ¿verdad? Conocemos esa canción, ¿verdad? Ay, mamá, dile a María, siempre está, pues, conocemos a alguien así, pues era la de esta historia, ¿verdad? Ahí estaba la María que siempre traía las cosas feas, era ella la María. Y entonces dice, no, es que siempre ahí va la María y siempre me hacen ver que todo lo que hago está bien, que si lo digo, que si porque lo digo, que si no lo digo, porque no lo digo. Y ya la verdad ya me cansé. Y ella vivía en un pueblito, en un pueblito, de esos donde pasaba el de la leche con sus tarritos y donde estaba también el cartero y bueno, así que el pueblito antiguo, ¿no? Y también estaba el boticario, déjame decirte. Y entonces un día dijo la señora esta a la que le estaba cuidando, necesito que vayas por mi medicina, porque ya se me está acabando. Y, y si no vas ahorita se te va a pasar, porque ya ves cómo eres, ¿verdad? Y ya le empezó a decir, a tirarle, ¿verdad? No se le daba el tirarle de vez en cuando. Y entonces ella dijo, está bien, voy con el boticario, ahorita regreso. Y ya se levanta, va con el boticario, y mientras va de camino dijo, boticario. Ah, este, digo, voy a hablar con el boticario a ver si no me puede dar un frasquito por allí, ¿verdad? Que no sea muy perceptible. Y bueno, pues ya hablando con el boticario, llegó con él y le dijo, mire, ya no aguanto esta situación. Necesito que me veta un botecito como tipo de veneno, porque yo ya no puedo, o sea, la verdad necesito como algo para deshacerme de la señora, porque ya nuestra relación ya no más, ya no lo soporto, ya no aguanto. Y entonces el boticario le dijo, a ver, platíqueme, ¿de qué se trata? Ay, pues es que mire que yo le digo y entonces ella se enoja y si no le digo también se enoja y si le hago se enoja y si no le hago también se enoja. Y entonces yo ya no lo soporto y ya no puedo seguir viviendo así.
necesito un botecito. Y entonces, usted nada más démelo y yo se lo echo a su juguito y ya nos acabamos del problema, ¿no? Y entonces el boticario le dijo, mire, si hacemos eso, todo el pueblo se va a enterar, porque van a saber que fue usted. Entonces, mire, yo le recomiendo, le voy a dar el botecito, pero no lo va a hacer todo de jalón. Le tiene que ir poniendo todos los días 3 gotitas al juguito, a su desayuno. Todos los días 3 gotitas. Pero necesito que hagamos algo para que no le vayan a echar la culpa a usted, porque si le echan la culpa a usted, también me va a tocar a mí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que este botecito nos va a durar aproximadamente 30, 40 días, ¿ok? Entonces, 3 gotitas diario en el desayuno, pero usted no le puede dar el desayuno como siempre lo acostumbra. Necesita hacerlo de una manera amable y necesita ser amable con la señora y necesita, aparte de todo, como mostrar cariño, como si lo estuviera haciendo de buenas. Probablemente al principio no va a ser así como de muy de buenas y le va a costar trabajo. Pero mire, usted póngase la careta porque nos va a ayudar para que el pueblo no sepa que fue usted, ¿ok? Y entonces ella dijo, ok, ni modo. Yo quería que fuera instantáneo, pero está bien. Tiene razón, porque no me quiero ir a la cárcel, pues que me va a salir lo mismo, ¿no? Entonces mejor así. Y entonces ya, ¿no? Empezó a hacerlo. El primer día dijo estas gotitas. Y entonces ahora sí le voy a llevar su platito. Y ya le traje su desayuno. Ay, muchas gracias, pero déjalo por allí, ¿no? No, pero necesito que se lo coma. Y es que mire, hoy le preparé algo lindo. Ah, muchas gracias y ya, ¿no? Y pasó el segundo día y el tercer día. Y ella empezó a hacerlo. Los primeros días era así como que se le revolvía el estómago y ella decía, "Ay, pero me sigue hablando feo y no sé qué, ¿no?" Pero empezó a pasar el tiempo y ella empezó a hacer el trabajo que le había dicho el boticario. Y cada día ella iba haciendo este detalle de hacer algo especial para que no se notara que ella estaba haciendo algo malo. Y entonces, cada día ella empezó a hacer cosas por esta persona que hicieron algo lindo y especial. Has de saber, de repente un día llegó y le trajo una florecita y se la puso ahí en el desayuno y le dije, Mire, hoy me encontré esta flor y pensé en usted", y ahí se la puso. ¡Ah! Y entonces, ¿qué creen? Llevaba ya ella 15 días con las gotitas cuando de repente le dice a la persona que estaba cuidando, señora, necesito salir corriendo porque ya se le está acabando el medicamento. Salió corriendo, salió huyendo de allí y llegó con el boticario, casi quería tirar la puerta y le dijo, por favor, ayúdeme. Y entonces abre la puerta el boticario y le dice, ¿qué es lo que pasa? Que no han pasado apenas 15 días, todavía no se cumple el plazo. Y le dice, no, el problema es que ya no quiero que se cumpla el plazo. ¿Cómo que ya no quiere que se cumpla el plazo? No, pues es que yo empecé a hacer lo que usted me dijo y yo no sé qué pasó, pero la señora ha cambiado. No sé qué es lo que le ha pasado, pero de repente ya me habla bien, ya es agradecida, ya no me dice cosas feas. ¿Qué es lo que pasó? Ah, y le dice el boticario, pues las gotitas funcionaron. Pudimos lograr el objetivo. Nos deshicimos de todo aquello que estaba estorbando para que ustedes pudieran tener una buena relación. ¿Qué era lo que necesitaba? Cambiar ella. No necesitaba que la otra cambiara. Ella necesitaba tomar decisiones. Y déjame decirte que esta es una realidad en la relación que quieras. Tú no puedes hacer nada porque los demás cambien. Nada puedes hacer por eso. Pero sí puedes cambiar tú. Y si tú cambias, tú puedes provocar en los demás una reacción que sea atractiva, una reacción que demande la bondad de Dios. Y esta bondad de Dios va a fructificar en beneficio a las personas que te rodean. Déjame decirte que en este punto de tu vida,
Tú podrías elegir a una persona que está haciendo algo dañina o que está haciendo un contraste para tu vida. Déjame decirte, puedes elegirla. Hay un estudio bíblico que hacen, un estudio de un libro que hacen en Aviva Nuestros Corazones, que se llama como Hábitos de Bondad, y la hermana nos recomienda que hagamos estas 3 cosas durante 30 días. 1, no puedes decir nada negativo sobre esa persona que estás pensando. Nada negativo. Ni a esa persona, ni a ninguna otra persona. No puedes decir nada negativo. Tienes que pensar en una persona que te está costando trabajo. ¿Ya la pensaste? Ahora vas a decidir no decir nada negativo de esa persona, ni a esa persona, ni a nadie con las personas que te rodeas, ¿ok? Y lo vas a hacer durante los próximos 30 días. Después, paso número 2, ¿qué necesitas? Necesitas encontrar algo para elogiar o afirmar sinceramente sobre esa persona. No nada más decir algo lindo, así como que, ay, qué bonito está el sol. No, decir algo de esa persona, ¿ok? Necesitas elogiar o afirmar sinceramente. ¿Qué significa que es sincero? Que es real, que no nada más es por fingir, ¿ok? Necesitas encontrar algo que sea sincero. Y se lo tienes que decir a esa persona. Y también, si no se lo puedes decir a esa persona, se lo puedes decir a alguien más. Déjame decirte que esto va a ayudar a sanar tu corazón, porque muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que olvidamos a la persona, que olvidamos realmente lo que está detrás de todo esto. Y muchas veces nos perdemos en un pequeño detalle que ahorita ya lo dejamos que se hiciera una maraña enorme, una bola de nieve que nos está aplastando, que nos está derribando. Entonces, necesitas decir algo bueno de esa persona a esa persona o a alguien que se te atraviese en el camino. Y después, también esto lo vas a hacer durante 30 días. Y por último, haz una pequeña acción, una pequeña obra de generosidad o bondad para esa persona. Lo puedes hacer durante los 30 días o lo puedes hacer de manera cuando la veas o o algún momento en el que, es más, ahora con la tecnología, hasta un mensajito, ¿verdad? Puedes hacer un buen detalle para esa persona. Y si no lo puedes hacer, ora ese día por esa persona. Ponla en las manos de Dios. Y es más, como el reto dice, no vas a hablar nada malo de esa persona a nadie, ni siquiera con Dios. A Dios le vas a decir las cosas buenas de esa persona para que el Señor ayude a sanar tu corazón. Déjame decirte que eh, en este estudio que hicieron estas hermanas con respecto a los hábitos de bondad, eh, descubrieron que que si podemos realizar estas 3 cosas durante 30 días, hicieron un estudio con respecto a lo que pasaba con estas personas que hacían esto durante 30 días. El 89% de las relaciones mejoraron. ¿No es impresionante? Realmente lo que Dios quiere hacer es cambiarme a mí. No necesita cambiar a los demás, necesita comenzar conmigo. ¿Por qué? Porque la bondad habla de mi esencia, no de la esencia o de lo que puedo hacer por los demás, sino de lo que Dios va a trabajar en mi interior. Y eso es muy importante. Deja que Dios obre en ti porque Él vive en ti. Cuando nosotros sabemos que la bondad es la esencia de Dios mismo, quien se dio a sí mismo para rescatarnos de aquello que nos había hecho perdernos. Entonces, sabemos que nosotras podemos ser ejemplo de la bondad. Tenemos un Padre bondadoso y nosotros podemos ser el reflejo de ese Padre bondadoso. Podemos dar fruto de bondad porque eso es lo que Él demanda de nosotros. Él quiere que nosotros manifestemos aún
en nuestros gestos no verbales, ¿a quién servimos? La gracia, el amor y el perdón de Dios son un manantial inagotable para capacitarnos a nosotras, para limpiarnos a nosotras de nuestros pecados y darnos nuevas fuerzas. Así es que el día de hoy la pregunta es, ¿cómo puedo mostrar este día que soy hija de Dios? ¿Cómo puedo mostrar este día que mi Padre ha mostrado misericordia conmigo y que Él es tierno conmigo? Pues siendo como Él es conmigo, yo con los que están a mi alrededor. ¡Wow! Estos últimos 2 retos han estado bien intensos porque demanda que yo haga, pero ahora me demanda que yo sea, ¿verdad? Porque Dios está en mí. Y si Dios está en mí, se debe demostrar el fruto que permanezca. Porque nosotros queremos estar en la vid verdadera. Y nuestro objetivo es poder dar ese fruto. Así es que, hermana, yo te invito a que tú hagas esto, que te comprometas con hacer lo que a ti te toca. Es lindo pensar, bueno, ¿y qué hago si los demás no reaccionan como estamos esperando? Sigue, sigue y sigue esforzándote. Es intencional. Y como decíamos hace un momento, pues aunque parezca agresivo, pero que de tu cuenta corre que el mundo pueda ver la bondad y que de esta manera le conozcan a Él, porque te conocen a ti. Si Dios nos ha hablado el día de hoy, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Bendito amado Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho en cada una de nosotras. Gracias por mostrarnos amor, por mostrarnos tu misericordia, por mostrarnos tu amistad, Señor, que es incomparable, inagotable, que es perfecta y que nos muestra la manera en la que nosotras podemos actuar, aún en medio de las crisis, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las relaciones interpersonales que han sido quebradas. Queremos, Señor, ser ejemplo de tu bondad. Queremos mostrar el fruto de lo que tú has hecho en nosotras. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el mejor ejemplo que tenemos y queremos imitarte, Señor. Queremos que el mundo te conozca porque nos conoce a nosotros. Queremos que el mundo te pueda ver porque nos mira a nosotras. Señor, pero definitivamente yo te quiero pedir que el día de hoy tome yo la decisión de negarme a mí misma y dejar que tú obres en mis acciones. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias porque tú me confortas, porque tú me animas, porque tú me alientas. Y gracias, Señor, porque yo sé que también lo haces en la vida de las personas que están escuchando, de mis hermanas que están conectadas. Gracias porque tú lo estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú demandas de nosotros que demos fruto y fruto que permanezca. Te pido, Señor, que tú permitas que cada vez que haya alguien que esté cerca de mí, tenga una probadita de lo que es tu amor, tu misericordia y tu gracia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanas que están conectadas, espero verlas y que nos podamos conectar el próximo viernes y que sea de bendición para ti este estudio. Si puedes poner like y puedes ponerme tu comentario, será una gran bendición leerte. Nos vemos.